son pensados de estos organismos centrales. Y claro, es un proceso de concentración, de capital, brutal. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo siguieron perfeccionando? Para lograr esto, Fabián y sus amigos compraron la mayoría de los periódicos, TV y las estaciones de radio. Seleccionaron cuidadosamente a la gente para operarlas. Muchas de estas personas tenían y tienen un deseo sincero de mejorar el mundo, pero nunca se dieron cuenta cómo los utilizaban y los utilizan. Yo a veces escucho comentadores de las cadenas, grandes cadenas de información, que obviamente todas pertenecen a este grupo de sociedades secretas, y los escucho decir cosas y discutir sobre temas que no son la base del asunto. Sus soluciones se ocuparon siempre de los efectos del problema, nunca de la causa. Y así aparecen entonces un conjunto de instrumentos que hoy están dominando el mundo, que hasta tienen un nombre curioso, tienen un nombre gracioso porque dicen ser medios de difusión. A mí me gusta decir que son medios de distracción. Nos distraen, nos informan lo que quieren. Había varios periódicos, uno para el ala derecha, uno para el ala izquierda, uno para los trabajadores, uno para los patrones, etcétera, etcétera, etcétera. No importaba mucho en cuál usted creyera, siempre y cuando usted no pensara en el problema real. El plan de Fabián casi estaba en su terminación, y estamos hablando ya de pocas décadas atrás. El país entero le debía el dinero a él. Con la educación y los medios, él tenía el control de las mentes de las personas. Podían pensar y creer solamente lo que él deseaba que pensaran. Los medios fijaban los temas y los debates. Ten cuidado, analiza lo que está ocurriendo. Absolutamente toda la información oficial está manipulada. Imagínate tú, por un instante, el poder que esto representa. Disponer del poder absoluto sobre el dinero. Disponer del poder que da el ser acreedor de todo el mundo. Disponer de los medios de información o de distracción. Las posibilidades son infinitas. Cualquier tipo de maniobras les es posible. Y entonces debes tratar de entender por qué esta gente hace esto. ¿Por qué? Una vez que el hombre tiene mucho más dinero que el que puede gastar para sus placeres, ¿qué desafío queda para excitarlo? Nosotros que estamos aquí, somos personas comunes, tenemos ambiciones materiales, pero no se nos ocurre el poder por el poder. Para aquellos con una mentalidad de clase dominante, la respuesta es el poder. Poder puro y completo sobre los otros seres humanos. Quizás te llame la atención, quizás me digas, Luis, no puede ser así. ¿Sería posible? Pues entonces lee sobre estos temas y te vas a asombrar de sus declaraciones, y la historia está llena de demostraciones de gente que cree en el poder puro y completo sobre los otros seres humanos. Colocaron idealistas en los medios de comunicación y en el gobierno, pero los controladores reales que Fabián buscaba eran los que tenían mentalidad de clase dominante. Y está lleno de ellos, mucho más de lo que te imaginas. El proceso se ha ido perfeccionando, el poder por el poder. La mayoría de los orfebres se habían dirigido por este camino. Conocían la sensación de gran abundancia, pero ya no los satisfacía. Necesitaban desafíos y emoción. Y el poder sobre las masas se convirtió en el gran juego. Creyeron que eran superiores a todos los demás. Es nuestro derecho y nuestro deber gobernar. Las masas no saben qué es bueno para ellos. Necesitan ser dirigidos y organizados. Gobernar es nuestro derecho de nacimiento. ¿Crees que no hay personas que piensan así? Pues todas estas personas que integran estas sociedades secretas, que integran en este poder acumulado, piensan exactamente así. Gobernar es nuestro derecho de nacimiento. Por eso transfieren de familia a familia, de generación en generación, casándose entre ellos, manteniéndose unidos, para transformar en realidad un poder acumulado a lo largo de la historia. Y aparece a principios de siglo, allá por 1910, 1913, el gran instrumento para manejar el sistema financiero mundial. No sé si sabes la historia de la Reserva Federal. Por ejemplo, quizás tú creas que los dólares los emite el gobierno americano. Estoy seguro que la mayoría de ustedes cree que los dólares en Estados Unidos los emite una imprenta del gobierno. Pues no es así. El dólar que tienes en tu bolsillo
lo imprime una institución privada de bancos privados que se llama la Reserva Federal, en cuyo directorio, desde su constitución en 1910, nunca intervino ningún funcionario del gobierno. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Infórmate. En el reportaje que tienes de Ramiro Cortés, tienes una descripción precisa de esto y luego lo continúa Paul Koch en la segunda parte del reportaje. Imagínate un momento de la historia en que a espalda del gobierno, en que a espalda de los senadores, diputados, se constituye esto y se transforma en el verdadero poder dominador de este edificio, en ese lugar, allí en la Reserva Federal, dependen los bancos centrales de todo el mundo. Y allí aparece entonces, y vamos a analizarlo un poquito en detalle, cómo funciona, o cómo es básicamente este instrumento para manejar el sistema financiero mundial. A través del país, Fabián y sus amigos poseían muchas oficinas de préstamos. Es cierto que eran de propiedad privada y de diferentes dueños. En teoría estaban en competencia unos con otros. Tú ves luchar al Citibank con el Chase Manhattan y con el Deutsche Bank y con el Banca Morgan y con el Rothschild, y tú crees que son bancos en competencia. En teoría estaban en competencias unos con otros, pero en realidad todos ellos trabajan juntos. Después de persuadir a algunos de los gobernadores, instalaron una institución que llamaron la Reserva Central del Dinero. Ni siquiera usaron su propio dinero para hacer esto. Crearon crédito contra una parte de los depósitos de la gente, en un proceso que te expliqué, pero que es bueno que repases en los materiales que tienes disponibles en la web. Esta institución parecía regular la fuente del dinero, y parece ser una institución perteneciente al gobierno, es lo que la mayoría del mundo cree. Pero extrañamente, no se permitió a ningún gobernador o servidor público ingresar a la junta directiva. El gobierno dejó de pedir prestado directamente de Fabián, pero comenzó a utilizar un sistema de bonos del Estado, contra la Reserva General del Dinero. La garantía ofrecida era el rédito estimado de los impuestos del año próximo. Imagínate la situación actual. Vamos a hacer una digresión por un instante. En este momento, la gente se refugia en el dólar, se refugia en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el país con más deuda en el mundo, absolutamente impagable. ¿Entiendes la locura del mundo actual? ¿Cómo es posible que la gente encuentre refugio en un papel que no vale absolutamente nada y en un gobierno quebrado? Simplemente porque han hecho toda una instrumentación de poder económico, político, financiero, de información, y la gente no tiene a dónde ya ir. ¿Entiendes que no hay escape? La trampa está tan perfecta que ni siquiera puedes escapar. Debes refugiarte en una moneda sin valor. Esto estaba en línea con el plan de Fabián. Alejar las sospechas de su persona y dirigir la atención hacia una aparente institución del gobierno detrás de la escena, él todavía estaba en control. Yo te pregunto, en tu país, ¿cuándo hay un debate sobre el papel de los bancos centrales? Tú escuchas discusión de sueldos, salarios, peleas entre cámaras de industria, cámaras de comercio, sindicatos, pero ¿cuándo ves a los verdaderos causantes del problema? Están allí en las sombras, financiándolos a todos. Gobiernos, sindicatos, patronales, enseñanza, educación, artes, en todo ellos influencian con su dinero. Así es que se ejerce el verdadero control sobre los gobiernos y sobre las naciones. Indirectamente, Fabián tenía tal control sobre el gobierno que ellos estaban obligados a seguir sus instrucciones. ¿Cuántas veces has visto pelear a los pueblos contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas esas grandes instituciones crediticias? ¿Cuántas veces has recibido en tu país comitivas de directivos de esos organismos a venir a poner imposiciones o a establecer controles de tu país? Él solía jactarse: déjenme controlar el dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. No importaba mucho qué partido fuera elegido para gobernar. Fabián tenía el control del dinero, la sangre vital de la nación. El gobierno obtuvo el dinero, pero el interés fue cargado siempre en cada préstamo. Más y más se gastaba en esquemas de beneficencia y en seguros de desempleo, y no pasó mucho tiempo antes de que el gobierno encontrara difícil inclusive pagar el interés. Ya ni hablemos del capital, como lo habíamos visto en algún momento anterior. Y se va perfeccionando así este control. Pero todavía había gente que se preguntaba: ¿el dinero es un sistema hecho por el hombre? Seguramente puede ser ajustado para ponerlo al servicio de la gente, y no que la gente esté al servicio del dinero, porque originalmente el dinero fue creado como un instrumento de medida,
para relacionar de una manera práctica y de sentido común y eficiente los valores relativos de las cosas para poder ser intercambiados entre quienes los producían. Pero cada vez hay menos personas que se hacen esta pregunta, y sus voces se perdieron en la loca búsqueda del dinero inexistente para pagar el interés. Ya hoy nadie habla de estas cosas. En tu ciudad, los gobernantes no discuten estas cosas, simplemente le buscan soluciones. Le buscan soluciones para ver cómo hacemos para pagar lo que debemos. Y por supuesto que hay una cultura de pagar obligaciones, porque eso está en la naturaleza de las personas, es lo correcto. Pero la perversión de este sistema hace que aprovechando esa cultura, que es parte de nuestra esencia, nos veamos obligados a un imposible.